Hola a todos, mi nombre es Fabio Pulido, docente de la Biblioteca Compensar, y el día de hoy les tengo una grata invitación a que le rindamos homenaje a uno de los más grandes poetas, ensayistas y dramaturgos que han existido. Les estoy hablando del francés Paul Valéry. Esto como homenaje a sus 150 años de nacimiento, que se celebran el 30 de octubre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de su ensayo Filosofía de la Danza. Les cuento que este ensayo él lo escribió como preámbulo a un recital que se ofreció de una de las más grandes intérpretes de la danza flamenca del mundo. Les estoy hablando de la argentina Antonia Mercey Luque. Y así va a empezar justamente el ensayo de Paul Valéry. Antes de que la señora argentina los atrape, los capture en la esfera de vida lúcida y apasionada que va a formar su arte, antes de que muestre y demuestre en qué puede convertirse un arte de origen popular, creación de la sensibilidad de una raza ardiente, cuando la inteligencia se apodera de ella, la penetra y la transforma en un medio soberano de expresión e inventiva, tendrán que reasignarse a escuchar algunas propuestas sobre la danza que ante ustedes se arriesgará a presentar un hombre que no danza. Aguardarán un poco el momento del prodigio y dirán para sí que no estoy menos impaciente que ustedes por deleitarme con ese arte. Abordo de inmediato mis ideas y les digo, sin más preparación, que la danza, a mi parecer, no se limita a ser un mero ejercicio, una diversión, un arte ornamental, o a veces un juego de sociedad. Es un asunto serio y en ciertos aspectos muy venerable. Toda época que ha comprendido el cuerpo humano o que por lo menos ha experimentado la sensación de misterio de un organismo, de sus recursos, límites y combinaciones de energía y sensibilidad, ha cultivado, venerado la danza. Dato importante. La danza es un arte fundamental, como lo sugieren o lo demuestran su universalidad, su antigüedad inmemorial, los usos solemnes que se han hecho de él, las ideas y reflexiones que han engendrado en todos los tiempos, porque la danza es un arte que deriva de la vida misma, pues no es más que la acción del conjunto del cuerpo humano, pero una acción transferida a un mundo, a una especie de espacio-tiempo que ya no es del todo el mismo de la vida práctica. El hombre se dio cuenta de que poseía más vigor, más flexibilidad, más posibilidades articulares y musculares de los que requería para satisfacer las necesidades de su existencia y descubrió que algunos de esos movimientos le brindaban, por su frecuencia, sucesión y amplitud, un placer que llegaba a una especie de embriaguez, a veces tan intenso que solo el agotamiento total de sus fuerzas o cierto éxtasis del agotamiento podían interrumpir su delirio, su gasto motriz frenético. Tenemos, pues, demasiada energía para nuestros menesteres. Podrán observar fácilmente que la mayoría, la inmensa mayoría de las impresiones que recibimos de nuestros sentidos no nos sirven de nada, son inutilizables. No juegan papel alguno en el funcionamiento de los aparatos esenciales para la conservación de la vida. Vemos demasiadas cosas, oímos demasiadas cosas con las que no hacemos ni podemos hacer nada, como las propuestas de un charlista, por ejemplo. Lo mismo se aplica a nuestros poderes de acción. Podemos realizar una multitud de acciones que no tienen esperanza alguna de ser utilizadas en tareas indispensables o importantes de la vida. Podemos trazar un círculo, mover los músculos del rostro, andar de manera cadenciosa, todo esto que hizo posible la creación de la geometría, la comedia y el arte militar en sí, inútil para el funcionamiento vital. Así, los medios de la relación humana y de la vida misma, nuestros sentidos, nuestros miembros articulados, las imágenes y señales que dirigen nuestras acciones y la distribución de nuestras energías que coordinan los movimientos de nuestra marioneta podrían usarse única y exclusivamente para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y limitarse a atacar el medio en el que vivimos o a defendernos de él. De modo que su única función fuera conservar nuestra existencia. Podríamos llevar una vida dedicada estrictamente al mantenimiento de nuestra máquina para vivir,
del todo indiferentes o insensibles hacia aquello que no juega ningún papel en los ciclos de transformación que constituyen nuestro funcionamiento orgánico, sin sentir ni llevar a cabo nada más que lo necesario, sin hacer nada que no fuera una reacción limitada, una respuesta finita ante alguna intervención externa, porque nuestros actos útiles son finitos, pasan de un estado a otro. Observen que los animales no parecen advertir ni hacer nada que sea inútil. Sin duda, el ojo de un perro ve los astros, pero el ser de aquel perro no da seguimiento a lo visto. Su oreja percibe un ruido que la hace erguirse y lo inquieta, pero de aquel ruido solo absorbe lo necesario para responder con una acción inmediata y uniforme. No se detiene en la percepción. La vaca, en el valle contiguo, a las vías por las que pasa ruidosamente el tren, salta ante el estruendo, el tren desaparece, ninguna idea en el animal corre tras él. La vaca regresa al pasto tierno y sus lindos ojos no lo siguen. El índice de su cerebro regresa de inmediato a cero. No obstante, parece que a veces los animales se divierten. El gato juega visiblemente con el ratón. Los monos hacen pantomimas, los perros se persiguen unos a otros, saltan a la nariz de los caballos y no sé de nada que remita tanto a la idea de un juego libre y alegre como las tórtolas a la orilla del mar emergiendo del agua, zambulléndose, rebasando un bote a la carrera, pasando por debajo de su quilla y apareciendo nuevamente entre la espuma, más vivas que las olas. Y entre ellas y como ellas brillando y variando bajo el sol, ¿se trata ya de la danza? Nos pregunta Paul Valéry. ¿Será que eso en sí es la danza? Pero todas estas diversiones animales pueden interpretarse como acciones útiles, impulsos que provienen de la necesidad de consumir una energía excesiva o de mantener los órganos destinados a la agresión o a la defensa vital en estado de flexibilidad o de vigor. Y creo observar que las especies que parecen haber sido construidas con más rigor y estar dotadas de los instintos más especializados como las hormigas o las abejas, son las que más tiempo ahorran. Las hormigas no pierden un minuto, la araña acecha, mas no juega con su telaraña. Y entonces surge la pregunta, ¿y el hombre? El hombre es ese animal único que se observa vivir a sí mismo, que se confiere un valor propio y que deposita todo ese valor, que le gusta asignarse en la importancia que adjudica a las percepciones inútiles y a las acciones sin consecuencia física vital. Pascal ponía toda nuestra dignidad en el pensamiento, pero ese pensamiento que nos eleva, a nuestro parecer, por encima de nuestra condición sensible, es exactamente la clase de pensamiento que es inútil. Por ejemplo, de nada sirve a nuestro organismo que meditemos sobre el origen de las cosas o sobre la muerte. Incluso esta clase de pensamientos tan elevados serían más bien dañinos y hasta fatales para nuestra especie. Nuestros más profundos pensamientos son los más insignificantes para nuestra conservación y de cierta manera fútiles. Pero nuestra curiosidad, ávida en demasía, y nuestra actividad más intensa de lo que exige cualquier fin vital, se han desarrollado al grado de inventar las artes, las ciencias, los problemas universales y hasta de producir objetos, formas y acciones de los que bien podríamos prescindir. Sin embargo, esta invención y esta producción libres y gratuitas, todo este juego de nuestros sentidos y facultades, poco a poco se proveyeron de cierta necesidad y de cierta utilidad. El arte como la ciencia, cada uno a su manera, tienden a crear cierta utilidad a partir de lo inútil, cierta necesidad a partir de lo arbitrario. Así, la creación artística no es tanto una creación de obras como la creación de una necesidad de obras, porque las obras son productos, ofertas que implican demandas y necesidades. Vaya filosofía, pensarán, y lo reconozco, se me ha pasado un poco la mano. Pero cuando uno no es bailarín, cuando uno se vería en aprietos no solo para bailar, sino para explicar el más mínimo paso,
Cuando uno cuenta solamente con los recursos de una cabeza para tratar acerca de los prodigios que realizan las piernas, no hay más salvación que un poco de filosofía. Por eso este texto que se llama Filosofía de la Danza. Es decir, que uno retoma las cosas desde muy lejos, con la esperanza de que la lejanía disuelva las dificultades. Es mucho más sencillo construir un universo que explicar cómo se sostiene un hombre sobre los pies. Pregúntense, y pregúntenselo a Aristóteles, a Descartes, a Leibniz y a otros más. Sin embargo, un filósofo bien puede observar la acción de alguna bailarina y viendo que ello lo deleita, tratar de obtener de este gozo el segundo gozo de expresar su impresión en su propio lenguaje. Pero primero puedes traer algunas imágenes bellas. Los filósofos tienen gula de imágenes. No hay profesión que las pida tanto, aunque a veces las disimulen bajo palabras color pared. Han creado algunas célebres. Una, la caverna. Otra, el río siniestro que no puede cruzarse dos veces. Otra más, Aquiles jadeando tras una tortuga inaccesible. Los espejos paralelos, los corredores que se pasan la antorcha uno al otro hasta llegar a Nietzsche con su águila, su serpiente y su malabarista. Es todo un material, todo una representación de ideas con las que se podría hacer un hermoso ballet metafísico en el que se conjuntaran en escena tantos símbolos famosos. Mi filósofo, sin embargo, no se conforma con dicho espectáculo. ¿Qué puede hacer ante la danza y la bailarina para hacer la alusión de que sabe un poco más que ella sobre algo que ella conoce mejor y que él ignora por completo? Miren qué bella reflexión respecto al movimiento. Tiene que compensar su ignorancia técnica y disimular su torpeza con alguna interpretación universal ingeniosa de este arte cuyas maravillas constata y sobrelleva. Pone manos a la obra, se consagra a su manera, a la manera de un filósofo. Su entrada en la danza es bien conocida. Esboza el paso de la interrogación y, como corresponde a un acto inútil y arbitrario, se lanza sin prever un final. Se adentra en un interrogante ilimitada, en lo infinito de la forma interrogativa. Es su oficio. Juega su juego, empieza con su inicio habitual, y aquí que se pregunta: ¿qué es pues la danza? Y les pregunta a ustedes también, mis escuchas, ¿qué es pues la danza? Queda atónito y de inmediato su ingenio se paraliza, lo cual lo hace pensar en una famosa pregunta y en un dilema célebre de San Agustín. San Agustín confiesa que un día se preguntó lo que era el tiempo y admite que lo sabía perfectamente bien mientras no pensara en preguntárselo, pero que se perdía en los cruces de los caminos de su mente en cuanto se aplicaba ese término, en cuanto se detenía y lo aislaba de algún uso inmediato y de alguna expresión en particular. Observación muy profunda. A eso ha llegado mi filósofo. Vacila en el temible umbral que separa una pregunta de una respuesta, obsesionado por el recuerdo de San Agustín, soñando en su penumbra con la perplejidad del gran salto. ¿Qué es el tiempo? ¿Pero qué es la danza? Pero la danza, dice para sí a fin de cuentas, no es más que una forma de tiempo, la creación de una especie de tiempo, de un tiempo de especie clara y singular. Helo aquí, ya menos preocupado, ha casado a dos dificultades, cada una por su cuenta. Lo dejaba perplejo sin recursos, pero helas aquí reunidas. La unión será fecunda tal vez, de ella nacerán algunas ideas y esto es precisamente lo que busca, es su vicio y su juguete. Observa entonces a la bailarina con ojos extraordinarios, ojos extralúcidos que transforman todo lo que ven en presa de la mente abstracta. Considera el espectáculo y lo descifra a sus anchas. Y noten esa bella disquisición que nos invita Paul Valéry reflexionando sobre San Agustín, y eso traducido en palabras más sencillas es: noten que cuántas cosas de la vida
Si no nos las preguntan, lo sabemos, pero si nos las preguntan, no. Entonces, como que también nos habla de eso que es inefable, que no podemos comprender. Y ya vamos terminando nuestra lectura. Pero es un hecho fácil de observar que todos los movimientos automáticos que corresponden a un estado del ser, o no a una meta figurada y localizada, adoptan un patrón periódico. El hombre que camina adopta un patrón de esta clase. El distraído que balancea el pie o tamborilea con los dedos sobre las ventanas, el hombre en reflexión profunda que se acaricia la barbilla y demás cosas. ¡Ánimo, ánimo! Vayamos un poco más lejos, un poco más allá de la idea inmediata acostumbrada que uno se hace la danza, o que uno se hace de la danza. Les decía hace un momento que todas las artes son formas de acción muy variadas y que se analizan en términos de acción. Consideren a un artista trabajando. Eliminen los intervalos de descanso, de abandono momentáneo. Obsérvenlo actuar, detenerse y renunciar y reanudar súbitamente su actividad. Supongan que está suficientemente entrenado y seguro de sus medios para que al observarlo no sea más que un ejecutante y, por lo tanto, que sus tareas sucesivas tiendan a efectuarse en lapsos conmensurables, es decir, con un ritmo como en la danza. Podrán entonces concebir la realización de una obra de arte, una pintura, una escultura, como una obra de arte en sí misma, cuyo objeto material moldeado por los dedos del artista no es más que el pretexto, el accesorio escénico, el tema del ballet. Le resulta osada esta visión, me imagino, pero piensen que para todo un gran artista, una obra jamás termina. Lo que ellos consideran un deseo de perfección tal vez no sea más que una forma de aquella vida interior de la que les hable, hecha enteramente de energía y de sensibilidad en constante cambio, recíproco y reversible. Recuerden, por otra parte, aquellas construcciones de los antiguos que se erigían al son de la flauta, cuyos ritmos observaban las filas de obreros y masones. Podría también contarles la historia curiosa que se refiere al Journal del Goncourt, acerca de un pintor japonés que vino a París y al que ellos invitaron a realizar algunas obras frente a un pequeño grupo de aficionados. Pero es hora ya de concluir esta danza de ideas en torno a la danza viva. Quise mostrarles cómo este arte, lejos de ser una diversión fútil, lejos de ser una especialidad confinada a la producción de algunos espectáculos, a entretener los ojos que la contemplan o los cuerpos que se entregan a ella, es simplemente una poesía general de la acción de los seres vivos. Miren lo que es la danza, qué bella definición. Es una poesía general de la acción de los seres vivos. Aísla y desarrolla los caracteres esenciales de esta acción. La separa, la despliega y hace del cuerpo al que posee un objeto, cuyas transformaciones, sucesión de aspectos y búsqueda de los límites de las fuerzas instantáneas del ser necesariamente nos remite a la función que el poeta da a su mente, a las dificultades que él le propone, a las metamorfosis que de ella obtiene, a los desvíos que le solicita y que lo alejan, a veces excesivamente del suelo, de la razón, de la noción media y de la lógica del sentido común. ¿Qué es una metáfora sino una especie de pirueta de la idea a la que uno acerca las diversas imágenes o los nombres diversos? ¿Y qué son todas aquellas figuras de las que nos servimos todos estos medios, como las rimas, las inversiones, la antítesis, sino los usos de todas las posibilidades del lenguaje que nos liberan del mundo práctico para formar nosotros también nuestro propio universo? Lugar privilegiado de la danza espiritual. Mire que nos invita Paul Valéry a pensarnos que todo es movimiento en el mundo, en la vida. Los dejo ahora cansados de palabras, pero tanto más ávidos de encantos sensibles y de placer sin esfuerzo. Los dejo en compañía del arte mismo, de la flama, de la llama, de la acción ardiente y sutil de la señora argentina que les hablaba al comienzo. Ustedes saben qué prodigios de comprensión e inventiva ha creado esta gran artista y lo que ha hecho de la danza española. En cuanto a mí, que no les he hablado y profusamente más que de la danza abstracta,
No puedo decirles cuánto admiro el trabajo de inteligencia que logró Argentina cuando retomó, con un estilo perfectamente noble y profundamente estudiado, un tipo de danza popular que antaño solía abaratarse fácilmente, sobre todo fuera de España. Pienso que ha obtenido este resultado magnífico, pues se trataba de salvar una forma de arte y de regenerar su nobleza y su poder legítimo, mediante un análisis infinitamente desligado de los recursos de esta clase de arte y de sus propios recursos personales. He aquí algo que me conmueve y que me interesa apasionadamente. Soy aquel que nunca opone, que no sabe oponer la inteligencia contra la sensibilidad, la conciencia reflexiva contra sus datos inmediatos. Y saludo a la gran bailarina argentina como un hombre que está exactamente complacido con ella como quisiera estarlo consigo mismo. Preciosa reflexión de Paul Valéry, que los invita y nos invita a todos a movernos, a danzar, a entender que la acción no está desligada del pensamiento. Muchas gracias por escucharme. Recuerden que les habló su docente de la Biblioteca Compensar, Fabio Pulido.